Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que en esta ocasión vamos a hablar de todo ese impacto que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a la construcción de experiencias formativas interactivas. Vamos a ver cómo hablamos de experiencias potenciadas con realidad aumentada, con realidad virtual, con reconocimiento facial seguramente y, por supuesto, mucho de inteligencia artificial. Y aunque ese tema a mí me apasiona, yo encontré uno que sabe mucho más que yo, que es don Juan David Rincón, y le damos la bienvenida. Juan David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ernest? ¿Cómo va todo? Excelente. Oye, Juan David, dígame si estoy diciendo, aquí lo podemos decir, mentiras o no. Usted sabe mucho de ese tema y cuando a mí me toca quiero buscar el gurú de los gurús, yo recurro al contenido de Juan David Rincón. ¿Eso no es así? Muchas gracias. Ojalá supiera mucho más, pero creo que soy un apasionado en el tema. Estoy, digamos que en una etapa de muchísima investigación. Esto es querer atrapar un tren, porque cuando ya uno cree que pudo entender la cosa, el tren arranca y otra vez lo deja uno atrás. Entonces es un tema de estar, creo que constantemente investigando, formándose, pero hago el esfuerzo de mantenerme como al día de las tendencias, de lo que está pasando y de cómo evoluciona esta inteligencia artificial. Juan David, a ti te pasa, bueno, te voy a contar aquí una incidencia pues para ti, para todas las personas que nos están viendo. Yo a veces al principio tenía la sensación de, ya, por fin dominé esta herramienta. Cuando la estaba dominando, salía otra mejor. O sea, bueno, no sé tú, pero yo me la paso en constante prueba, ensayo y error. Y muchos amigos te escriben y te dicen, oye, ¿en dónde me formo? ¿En dónde tal cosa? Y digo, probando. No hay de otra Eso sí, opción porque todos los días es una locura. Y yo le digo a la gente, no se casen con la tecnología porque se van a frustrar. Van a tener la sensación de que ya estaban dominando algo y salió algo muchísimo mejor y lo que tú aprendiste ya como que está obsoleto. ¿Te pasa a ti lo mismo o no? total. Y me ha pasado que ya, digamos, como que me empiezo a casar con una herramienta y digo, esta me está funcionando lo que quería, y sale otra, o veo un review de alguna herramienta que digo, y tal vez esta otra me puede funcionar mejor. Y me pasa mucho que apoyándome en los asistentes bueno, en ChatGPT, por ejemplo, ya logro hacer algo y después veo que hay una herramienta que lo está haciendo y que tal vez ya lo está haciendo mejor. Entonces, es un tema Una, que va con una velocidad impresionante. es una locura y vamos a hablar de ese tema en un lenguaje súper sencillo en esta edición, pero ya Sí, les adelanto que eso es un tema que claramente se nota que a los dos nos apasiona. Oye, Juan David, antes de que entremos en materia, yo siempre le pregunto a la gente sí, quienes nos cuenten quién es la persona y no el personaje al principio. ¿Vale? Entonces, ¿quién ok. es Juan David cuando está al frente de su organización o cuando está hablando de temas de experiencias formativas interactivas? ¿Qué haces detrás de cámaras, Juan David? Detrás de cámara, pues soy una persona muy familiar. Tengo dos chiquiticas, una que ya va a cumplir 8 años, otra que va a cumplir 2 años. Entonces, creo que ocupan muy buena parte de mi día a día y digamos que son mi motivación y mi motor, junto a mi esposa. Y bueno, me gusta jugar tenis, me gusta ver tenis y me gusta muchísimo el fútbol, y trato también aprovechar tiempos libres de estar leyendo y buscando información. Y yo creo que en el último año ha sido muy enfocada hacia esta tecnología de inteligencia artificial. Entonces, difícil a veces como desligar esa parte, pero ese soy yo. Digamos que una persona muy de familia y con una pasión en los deportes. Bueno, pero ¿dónde juegas? ¿En tierra batida? ¿En césped? ¿Cómo es el tema Yo tuyo, soy Juan David? no, de polvo de ladrillo. Toda la vida he Polvo de jugado ladrillo. polvo de ladrillo. Sí, señor.
Muy bien. Oye, Juan David, bueno, vamos a entrar en materia y conectemos precisamente esa pasión tuya del tenis con lo que es el tema de la formación. ¿Cuáles de esas experiencias, cuáles de esas prácticas que implementas cuando estás jugando tenis son perfectamente extrapolables al tema de construir experiencias en el mundo de la experiencia formativa? Wow, me hiciste como me pusiste a mezclar dos cosas. Perdón. Me pusiste a mezclar dos cosas. Pero, qué te pudiera decir yo? Digamos que en el mundo del tenis tiene que ver muchísimo con el entender las bases, ¿cierto? Y de empezar a poner en práctica y repetir, ¿cierto? Entonces, si yo empezara como a hacer una similitud entre ambos mundos, pues digamos que en el mundo del aprendizaje debes tener unas bases, que es la parte como teórica y técnica, pero tienes que lanzarse, ir a la cancha y empezar a practicar para que, digamos, que aprendas haciendo. Nosotros siempre hemos trabajado, bueno, siempre no, pero de varios años para acá empezamos a trabajar sobre el 70-20-10, ¿no? Que es el modelo de aprendizaje donde que dice básicamente que el 10% de lo que aprendemos lo aprendemos de teoría, o sea, de un curso e-learning, de una formación presencial, de un libro. El 20 es lo que aprendemos de los demás, sea un superior nuestro, sea alguien que sea bajo responsabilidad nuestra o un par, y el 70 se aprende haciendo. Entonces, digo que igualmente, uno las bases las ve rápidamente, recuerda las bases, cómo pegar bien un drive, cómo pegar bien un revés, cómo hacer la volea, pero ya en la cancha es donde uno finalmente lo capitaliza, lo aprende y le da sus frutos. Y en la formación es igual. Solo cuando vamos a ese 70%, cuando nos enfocamos a ponerlo en práctica, a que en el día a día lo apliquemos en el puesto de trabajo, ahí es cuando se logra, digamos, capitalizar, poner en marcha ese aprendizaje y alcanzar los logros o alcanzar, perdón, los objetivos que nos hayamos propuesto. Entonces yo creo que mucho de ahí, pues ya uno cómo planea su partido, pues también cómo planea su formación, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Sabes qué reto tienes al otro lado, contra quién te vas a enfrentar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus brechas. Pues también cuando tenemos una formación en una organización, sabemos muy bien cuáles son nuestros objetivos estratégicos, hacia dónde quiere ir la organización. Entonces, planeemos nuestro partido, nuestra formación hacia ese reto que tenemos. Hay algunas personas que he escuchado que practican todo este tema del tenis que dicen que el tenis es un juego muy mental, muy de tener la disposición clara y las metas absolutamente diáfanas sobre qué quieres perseguir. En ese ejercicio, cuando estás planteando el tema de desarrollo de experiencias potenciales con inteligencia artificial, ¿qué tan importante es tener esa mentalidad de estar en constante beta, de estar con la disposición de ver nuevas alternativas? ¿Qué tan importante es eso? Pues es muy importante y es así. El tenis es un deporte 100%, bueno, 100%, no, yo diría un 90% de mentalidad. Hay personas que tienen una técnica fabulosa y le pegan durísimo a la bola, la saben colocar, pero cuando mentalmente no logran, digamos que capitalizar cómo esa estrategia la llevan, cómo tienen paciencia, como si algo no sale como esperaban, los saca de su juego completamente, o como el mismo contrincante el contrincante, perdón, a veces te intencionalmente busca sacarte de tu juego porque sabe que vas a empezar a fallar, eh, es 100% tu fortaleza mental y tu inteligencia emocional la que te permite lograr. Pues digamos que empezando por la formación y llegando al tema de inteligencia artificial, pues cuando nos formamos hay una parte que tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestras competencias blandas, nuestras habilidades blandas, que pues también puedes entender muchas cosas, pero si al final no las tienes, no sabes, no logras comunicarte bien con tu equipo, no logras negociar, no logras estar en espacios de trabajo eh, maximizando esa parte, pues a veces esos conocimientos que puedas tener no te llevan a nada. Ok. Y bueno, y en la parte de inteligencia artificial, pues yo creo que es también entender muy bien qué es lo que nos está entregando esta tecnología, entender muy bien que esta tecnología, digamos que es una herramienta, no es, digamos que no es el fin, sino que es un escalón para poder potenciarnos como profesionales, como seres humanos. Y si esa parte de mentalidad está clara, creo que ahí en adelante puede ser. Y si preparamos nuestro mindset para, para poder lograr mejores y más cosas, apalancados en una tecnología como estas, pues seguramente lo vamos a poder lograr. Cuando estamos hablando de estos temas de experiencias formativas interactivas, seguramente
Hay muchos mitos y verdades al respecto, pero yo quiero que me ayudes con una en particular y es el tema de todo eso que está surgiendo de crear influenciadores, que ya en algunos casos como que uno empieza a dudar si es la persona o es un avatar, si le clonaron la voz, y bueno, hay distintas alternativas, lo que sacó ahorita Runway con el tema de Ad One, Wow, que sí. tú puedes ponerles tus expresiones a personajes, una cosa cada vez más loca, si me permites la expresión. Sí. Hay el temor de las personas en torno a, ahora el que me va a enseñar es una máquina, es una inteligencia artificial, voy a perder mi puesto de trabajo, yo ya no necesito ir a la escuela o a la universidad, o no necesito formarme con expertos dentro de la organización. ¿Hay temor o hay entusiasmo con todas estas posibilidades? Digamos que hemos encontrado ambas. Yo creo que hoy hay mucho desconocimiento, digamos que en las organizaciones, eh, y ahí el desconocimiento pues lleva al temor. Normalmente cuando no, cuando desconocemos algo es cuando nos genera temor. Hay otros que tal vez tienen como ilusión, pero mucha prudencia, porque digamos que el tema de la inteligencia artificial yo creo que ha sido uno de los elementos de los que se nos ha hablado mucho tiempo desde la ciencia ficción y nunca nos han pintado un panorama como tan bueno de la inteligencia artificial. Si tú te pones a ver en la literatura y en las películas, cuando se ha hablado de inteligencia artificial, pues siempre termina mal todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que genera como yo creo que tras hay un gran temor sembrado en muchos de nosotros a partir de lo que pueda ocurrir y eso también frena. Y hay un temor, que es el temor natural de decir, oiga, es que entre más avance esto, yo pues me voy a quedar sin puesto de trabajo. Y esto se ha hablado mucho, yo creo que muchos hemos visto muchas recopilaciones de información donde se hacen analogías por ejemplo, cuando se pasó del caballo al carro, cuando llegaron las computadoras. Entonces, finalmente, estas evoluciones tecnológicas hay que entender es que llegan para permitirnos lograr más y evolucionar más como humanidad. Eh, entonces, respondiendo muy puntualmente porque tiendo a irme, es hoy encontramos, yo creo que en igual proporción, temor y en otros como mucha ilusión a lo que se pueda lograr, pero también para mí en los dos, hoy lo que sigue reinando es que todavía hay mucho desconocimiento de todo lo que se puede lograr a través de la inteligencia artificial. Genial, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, Juan David. Regresamos en unos instantes aquí por el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arbolais con el mensaje que tiene para ti, de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre, por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos aquí nuevamente con Simplemente Wow. Juan David, vamos a entrar en materia mucho más. Vamos a entender, por ejemplo, en este escenario de crear experiencias formativas, hay distintas etapas. Seguramente cada quien lo hace de una manera distinta, pero temas asociados a la curación de contenido, quién va a ser el vocero, si va a ser una persona, si va a ser un influenciador digital, o solamente es un tema escrito. O sea, hay distintas alternativas sobre quién va a entregar ese contenido. En dónde, en qué formato, si lo voy a hacer sobre una plataforma, si lo voy a hacer con una experiencia de realidad aumentada, realidad virtual. O sea, hay como distintos pasos. Pero en la experiencia de Juan David Rincón, ¿cuáles son los elementos que sí o sí deberían estar presentes en una experiencia formativa correctamente desplegada? Pues yo creo que lo primero es que hay que tener muy claro el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Y para mí y para nosotros esa es la base de todo, porque si tú no tienes claro tu objetivo de aprendizaje, en el camino te vas a perder te vas a dar cuenta que te van a sobrar muchas cosas o que te van a faltar muchas cosas. Entonces, para mí ese es un fundamental. Después creo que es el conocimiento y el entendimiento de la población a la que vas a impactar. Porque cuando tú ya tienes claro esa población, seguramente ya empiezas a entender qué métodos, medios y formas puedes utilizar, ¿cierto? Entonces, mira, esta es una población a la que de pronto yo tengo que atender con más elementos presenciales o más elementos síncronos
o esta es una población que puede estar abierta a, a, a mecanismos innovadores, ¿cierto? Como por ejemplo aprendizaje a través de videojuegos, o le puedo plantear realidades inmersivas y se van a sentir cómodos o se van a sentir como ilusionados y enganchados en el tema. Entonces ya con esos dos elementos, yo creo que ya empezamos a entrar en materia, y cuando ya entendemos un poco los contenidos con los que vamos a trabajar, ya digamos que hay elementos digamos que hay 5 grandes elementos fundamentales que están, digamos que deben estar presentes. Uno es una activación, ¿cierto? Y es acciones que desarrollamos con el equipo para que lo activemos y podamos lograr que se conecten con nosotros. Y eso independientemente si lo vamos a hacer en un entorno presencial o un entorno virtual, ¿cierto? Después, obviamente, tiene que ver con toda la parte de contenidos que debemos definir cómo queremos hacer ese delivery, ¿cierto? Podemos hacer ese delivery a través de e-learning, lo podemos hacer en una aula invertida, lo podemos hacer también trabajando directamente con ellos. Ya después viene una parte que tiene que ver con la evaluación, y es cómo logramos entender que esos elementos los hayan adquirido, ¿cierto? Que hayan entendido los conceptos, y ya después viene toda la parte de aplicación, ¿cierto? Y ahí un poco devolviéndome a hablar de ese 70, ¿no? Cómo logramos que las personas lo puedan tener. Y por último, una parte de retroalimentación, cómo retroalimentamos esa parte que evaluamos y cómo retroalimentamos ese uso que están haciendo. Y ahora, eso digamos que muy de fondo, ¿cierto? Ahora, si hablamos de elementos, yo creo que hoy debemos sumar elementos multimedia, ¿cierto? Hoy conecta muchísimo. Hace poco hablábamos con un aliado nuestro estratégico, y parte de lo que nos decía es que muchas de las formaciones que ellos están impartiendo a través de su plataforma han encontrado que las personas conectan mucho más, por ejemplo, con el video cuando encuentran a una persona al otro lado, que cuando son elementos incluso generados con inteligencia artificial o con solamente apoyo visual con imágenes. Entonces, digamos que la mezcla de video, de recursos multimedia que estimulen los diferentes sentidos va a ayudar muchísimo a estos procesos. Y para mí hoy, que es, digamos que innovador, y tal vez me estoy adelantando un par de años, pero yo creo que los elementos, pues digamos que hoy la formación tiene que sumar elementos de inteligencia artificial de diferentes formas, digamos, aplicado a diferentes formas, pero bien sea para evaluar, ¿cierto? Y que esa evaluación pueda ser una evaluación más, sea diferente, ¿no? Al quiz o a la evaluación que de pronto tenemos, pero que tú puedas interactuar con alguien en un caso, pues con alguien no, con una inteligencia artificial, y manejes un caso y él te esté en paralelo evaluando, ¿cierto? O un chatbot al que tú puedas recurrir y despejar inquietudes que tuviste a lo largo de esa experiencia de aprendizaje, e incluso también cómo nosotros nos apalancamos en la inteligencia artificial para hacer aprendizaje adaptativo, ¿cierto? Y que la experiencia misma sea viva, y a través del mismo proceso podamos tener como o ir sumando o ir restando elementos a partir de lo que encontramos que la persona va avanzando. No sé si Ok. ya me metí como muy a futuro, pero creo que son elementos que hay que ir sumando. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, Juan David, pero de todos modos, permíteme hacer una recopilación aquí rápidamente y aterrizar algunos conceptos. Y es el tema de que efectivamente la invitación es que aprovechemos los recursos disponibles que efectivamente tenemos hoy. No, muchas de esas cosas que está diciendo Juan David no es o sea, no es para dentro de 5 o 10 años, ya lo tenemos a la mano, ya hay herramientas que nos permiten colocar esto en marcha, pero aquí hay una cosa que yo quisiera que me ayudes a validar, Juan David. Este tema no es un tema solamente para las grandes empresas, no solamente es para las medianas con un montón de recursos, y te lo digo porque este programa yo sé que lo estamos viendo. Así como lo ve el directivo de la mediana, la gran empresa, también lo ve el emprendedor o lo ve la persona que tiene un equipo comercial pequeño, pero que de pronto dice, ah, es que nadie lo hace como yo. Y en el tema de construir una experiencia formativa potente, enriquecida con esos casos, también puede encontrar una solución muy práctica. Entonces, Juan David, a mí me gustaría que me ayudes muy rápidamente a aterrizar con casos más mortales. ¿Cuál es el Ok. impacto que tiene este tema de tomarse en serio los procesos de formación para aquellos que son emprendedores y que nos están viendo? Bueno, digamos que voy a tratar de ser lo más concreto posible. Uno, entender que los procesos de formación eh, generan impacto. Es decir, si uno se pone a ver qué tienen en común las grandes organizaciones a nivel mundial, es que todos les apuestan a procesos de formación en sus equipos. No hay una organización
que tenga grandes resultados, que esté posicionado, digamos que en el top 5 o en el top 10 local o globalmente, que no tenga dentro de sus prácticas hacer procesos de formación para sus equipos. Entonces, eso es algo elemental porque muchas veces hay muchas organizaciones que tal vez no lo toman en serio, tal vez no le dan la criticidad. Lo segundo es entender estratégicamente en qué necesito formar a mi equipo, ¿cierto? Yo qué voy a lograr, qué objetivos me he propuesto estratégicamente, ¿cierto? ¿Qué quiero lograr? Con eso, pues vas a tener una mayor claridad de en qué campos debes formar a tu equipo, ¿cierto? Si eres una organización de pronto que trabaja con ciertas metodologías, que quiere lograr ciertos estándares de calidad en servicio o ciertos tiempos, pues hay que entender de pronto que esa es una formación que le apunta más a lo duro y tienes que formar en metodologías de gestión de proyectos o en metodologías ágiles y demás. Ahora, si es una organización que de pronto apalanca más su estrategia en temas blandos, en formar un equipo, en saberse relacionar con un cliente, en entregar una muy buena calidad de servicio, pues por ahí, digamos que también debe ir la formación. Y tercero es entender que lo que deben aprender es para que se ponga en práctica, ¿cierto? Tú no le entregas un curso que de pronto te puede salir muy económico porque encontraste en una plataforma, pero que de pronto no está muy cercano a la aplicación real en tu organización. Entonces es como en lo que inviertas o en lo que busques gratuito, porque digamos que en Internet existe infinidad de contenido en el que nos podemos apalancar. Lo que pasa es que hay que lograr filtrarlo o curarlo, usando un término mucho más técnico, para que te lleve hacia donde tú quieres que vaya tu organización. Y esos elementos como mínimo te deberían llevar a que lo que estás haciendo te van a movilizar tu organización. Ok, yo quiero aprovechar y sacarte en el buen sentido de la palabra el jugo. Es decir, voy a preguntarte cosas alineado a tu modelo para que la gente pueda tomar lápiz y papel y decir, ok, voy a ensayar con esto. Tú dices que el Ok, objetivo principal, tener claro cuál es, perdón, permítame la redundancia, cuál es el objetivo de la formación, ¿sí? Es sí. fundamental en tu estrategia y en tu modelo de implementación. A aquellas personas que nos están viendo, dame dos, tres herramientas o una, la que tú más recomiendes para que la gente con inteligencia artificial pueda decir, quiero aclarar cuál es mi objetivo. ¿Cuáles utilizas tú o cuál recomendarías? Aclarar cuál es mi objetivo, por ejemplo. Sí, Ok, bueno, digamos que en esa parte de pronto uno pudiera pensar más en estos lenguajes. Digamos que hoy tal vez no conozco una herramienta puntual que te pueda dar esto, pero lo que sí te podría es que si estás con un ChatGPT, con un Gemini, pues lo que puedes es eh, tomar tu estrategia, ¿cierto? De alguna manera darlo como insumo para que a partir de eso te de pronto ayude a identificar los elementos críticos en términos, por ejemplo, de habilidades o de competencias. Es decir, mmm, qué competencias o qué habilidades debo desarrollar en equipo para lograr, por ejemplo, estos objetivos estratégicos dentro de mi organización. Yo ok. diría que ese es de pronto un mecanismo que se me ocurre a mí que puede de una manera muy ágil y de una manera, digamos que muy accesible a todo el mundo, poder aterrizar eso. Y ya con eso le puedes empezar a definir, bueno, toma mi estrategia, toma estas habilidades o competencias y defíneme, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje para cada una de estas competencias aplicado a ciertos grupos. Ahí sí, si me permites de pronto agregarle a las personas y los invito a que efectivamente utilicen herramientas como ChatGPT, como Gemini, Copilot y le entreguen esos insumos como se dice Juan David. Y díganle al sistema, hagan de cuenta que es el Juan David que ustedes quisieran tener al lado, ahí como el genio de la lámpara, y díganle al sistema, oye, hazme las preguntas que necesitas o que consideres necesarias para afinar los objetivos de la estrategia de formación. Y así el sistema, en este caso la inteligencia artificial, lo que va a hacer es precisamente esa labor de, oye, sí está clara esa información, pero aclárame A, B, C o D. Y te lo va a preguntar y tú se lo vas a responder en tus propias palabras para ayudarte a definir ese objetivo y esas estrategias. Ok, ya listo, utilizamos ChatGPT. Eso, Dime. perdóname, eso y pues digamos que a veces lo fundamental, digamos, dentro de este ejercicio de prompting y es, pues ponlo en el rol que tú quieras que esté y adicionalmente sé muy claro en definirle cómo quieres tú recibir
ese resultado. Porque No, ok. digamos que si uno no aclara eso, digamos que tal vez puede enredarse. Si uno lo quiere en Ok. algo como un cuadro o algo así, eso creo que son elementos fundamentales. Con ese tipo de herramientas ustedes pueden desarrollar todo lo que tiene que ver con los objetivos, las rutas de formación, cómo deberían ser los contenidos, las diapositivas, o sea, todo lo que ustedes imaginen, la inmensa mayoría de las cosas las pueden hacer con ese tipo de herramientas. Pero, ¿qué otras, Juan David, antes de que nos vayamos a este segundo bloque de comerciales, qué otras herramientas de inteligencia artificial recomendarías para que las personas prueben, se aventuren? ¿De qué estilo? ¿Hablas en términos generales o Sí. aún aplicado en la formación? No, obviamente orientadas para temas de formación, o sea, seguramente herramientas de texto, imagen, Midjourney, Dalí, Leonardo, o de videos, ¿cuáles te gustan a ti que invites a las personas para que exploren? Digamos que hay una herramienta que se está volviendo como muy común hoy, y eso me parece muy positivo, y son estas herramientas que te ayudan a tomar notas, digamos que de espacios y reuniones, que tú las invitas o que incluso las puedes tener en tu celular y te ayudan a poder tener una conversación o una reunión fluida, sin que tengas de pronto a veces que hacer tantas pausas para tomar nota, o con la tranquilidad de que si en una o dos cosas que te pasan, puedes estar enfocado en la conversación, en aportar valor, y después vas a tener elementos para tomar un resumen o para tomar o poder después conversar con esa transcripción, puedes conversar para obtener la información que tú requieras. Yo creo que esa es una de las herramientas muy interesantes que hoy se puede llegar a trabajar. Y si pensara de pronto en herramientas que en las organizaciones puede generar valor, pues es que hoy, más que una herramienta puntual, lo que he visto es como una gama, por decir, hay digamos que una gama de elementos de valor, por decirlo de alguna manera, y hay una serie de herramientas dentro de eso. Hace poco me encontré con una herramienta que te permite hacer como búsquedas transversales en diferentes inteligencias artificiales. Y perdón que te quedo viendo el nombre, pero estaba precisamente explorándolo y es un buscador de herramientas de inteligencia artificial. Tú le planteas un poco eh, qué quieres lograr, qué cosas quisieras hacer apalancados en inteligencia artificial, y él te sugiere una serie de herramientas con unos reviews, incluso con un ranking, y eso pues te guía de pronto a meterte en ese mundo de ver múltiples herramientas. Bueno, ahí te tiro el capote, como diríamos nosotros. No sé si es la misma que tú utilizas, pero la que yo utilizo, por ejemplo, se llama There's an AI for that.com. Hay una inteligencia artificial para eso.com. Y efectivamente hace lo que Juan David te está comentando. Bueno, Juan David, Exacto. vamos a ir a un nuevo bloque de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con eso que es simplemente wow. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Muy bien, regresamos nuevamente aquí con Juan David Rincón. Juan David, hemos hablado de los distintos escenarios, los objetivos que hay que trazarse, algunas herramientas, pero Juan David, o sea, cuéntanos la magia que hace Juan David Rincón y su equipo a la hora de implementar la inteligencia artificial en temas de experiencias de formación. Bueno, voy a tratar de ser rápido porque sé que no queda mucho tiempo, pero digamos que hoy la inteligencia artificial la estamos buscando implementar, digamos que transversalmente. Y esto, digamos que nos ha mostrado unos caminos muy interesantes. Si me paro en la etapa muy temprana, cuando estamos haciendo un diseño instruccional o incluso cuando estamos queriendo como optimizar la cantidad de contenido con la que quiero trabajar, estamos utilizando inteligencia artificial para que nos ayude a hacer la curación de contenido y nos permita correlacionar, por ejemplo, contenidos diferentes, ¿cierto? Si yo tengo un objetivo claro o un mensaje que quiero entregar y tengo diferentes fuentes, lo podemos correlacionar y lograr agilizar muchísimo el proceso de construcción de diseños instruccionales. Bien sea que me siento con un experto en el tema y él me va dando su información y yo la obtengo, digamos, a través de cualquier medio, en video, en audio, o porque ya tengo unas bibliografías previamente establecidas. O si es un contenido, por ejemplo, de organización para un onboarding, por ejemplo, tomar toda esa información que pueda tener una organización, curarla
y volverla un diseño instruccional. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje adaptativo, digamos que es fundamental, porque cada vez buscamos que la formación impacte de una manera más individual y no de pronto llevarle a todo el mundo el mismo contenido, sino poderlo segmentar y poder a los grupos en que requieren foco en unos temas, estar con ellos trabajando eso y en otro foco otros temas. Y adicionalmente eso hoy digamos que la inteligencia artificial nos está permitiendo tener o aplicar el conocimiento, evaluarte en paralelo, retroalimentarte y lo más interesante es, digamos que obtener la data detrás de eso, ¿cierto? Cuando tú ya tienes la data no solamente de una persona, sino de un equipo, cómo están, en dónde están más fuertes, en qué habilidades de pronto sobresalen algunos, cuál es en términos generales el tema en el que más tengo que trabajar en un equipo, sea que hablemos de temas de productividad comercial, que estemos evaluando un proceso de la venta, que estemos evaluando a un líder, pues a través de interactuar con inteligencia artificial, con voz, que ya hoy es una realidad, hoy lo estamos haciendo, hoy incluso tenemos productos que lo hacen y que están ya en el mercado, puedes interactuar, te evalúa en un caso, te retroalimenta, te colecta la data y tomar decisiones para las áreas de gestión humana, para las áreas de formación y para los líderes, te facilita muchísimo porque tienes información que además se obtiene de una manera que no tiene sesgos, ¿cierto? Y que además es poniendo a la persona a hacer lo que tiene que hacer. Eso Bueno, te diría que es de pronto hoy como lo estamos poniendo en práctica. como nunca, Juan David, totalmente alineado contigo. Y bueno, y para aquellas personas, simplemente los invito a que se lleven este mensaje. Con todo eso que estamos hablando de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no nos asusta, perdón, no los debe asustar, nos debe emocionar. Los invitamos a que abracen con entusiasmo todo este tema. La inteligencia artificial tiene sentido sí, solo sí, potencia la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que correcta y éticamente bien implementada la inteligencia artificial se logra. Cuando la gente tiene claro ese objetivo, cuando entiende que para hacer esto fácil puede hacerlo con 4 pasos, potenciar a la gente, hacer todos esos procesos de skilling, de reskilling, para que se emocionen y estén en constante procesos de innovación, en constante beta. La gente, lo primero, lo segundo, ayuda a identificar la experiencia, cómo va a comer ese elefante por pedacitos, qué cosas voy a potenciar. El tercero, ahí sí aparece la tecnología. Dice Juan David, hay un montón de alternativas. No me preocupen que la tecnología es carpintería, algo se soluciona con lo que se tiene claro para, en el sentido de la palabra, desarrollar o potenciar esa experiencia. Y el cuarto componente es saber contar el cuento. Lean sobre qué es ser transmedia, aprender a contar una historia con un hilo conductor utilizando todas las plataformas, desde 100% presencial hasta 100% online. La magia está ahí en divertirse. Juan David, ¿dónde te localizan si quieren seguir en contacto contigo? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre o a través de Rincón Aguilar Consultores también. Me encuentran a mí y a todo nuestro equipo. Genial. Oye, Juan David, de verdad, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes por estar una vez más conectados aquí en Simplemente Wow. Nos vemos la próxima semana por el canal 57 de Miami. Hasta siempre. Simplemente, wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.